hermanos, si abren sus Biblias en esta mañana en Primera de Pedro, el capítulo 2, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Solamente dos versículos. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9 hasta el 10, y lee así la palabra de Dios a nosotros en este día. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, una vez más, Señor, al venir ante tus pies a través de tu palabra, queremos escuchar a Jesús hablar a su iglesia. Señor, quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, para la edificación de tu pueblo, Señor, y Señor, para la salvación adecuada, correcta, real de todo aquel que escucha tu palabra en la iglesia. Bendice, Señor, por lo tanto, con tu presencia, y háblanos con tu Espíritu Santo por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias una vez más. En estas semanas de julio, que es semanas de verano, nosotros queremos comenzar en estos 4 domingos de julio, queremos comenzar un tema doctrinal acerca de la iglesia de Dios. Nosotros decimos, bueno, esa es la iglesia, voy a esta iglesia, o el pastor, o esa iglesia, pero usted debe saber que la Biblia habla de la iglesia. Obviamente la Biblia habla de su pueblo, habla de su gobierno, habla de su adoración y habla de su misión. Nosotros en estas 4 semanas queremos hablar de su pueblo, después su gobierno, después su adoración y después su misión. Y hoy queremos hablar de el pueblo que compone una iglesia. Yo sé que usted quizás dice, wow, yo no vine a la iglesia para escuchar acerca de la iglesia, yo vine a la iglesia para escuchar acerca de mi vida, de cómo yo puedo seguir adelante, prosperar en este mundo. Pero la Biblia me va a decir a mí que si usted es creyente, salvo, usted entonces es miembro de una iglesia. Una iglesia entonces sería, como vamos a ver, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y queremos entonces hablar de quiénes componen la iglesia. Escuche bien, yo hace unos años atrás, 4 años, salimos de una iglesia para comenzar una iglesia. ¿Okay? Y la pregunta entonces debe ser, bueno, nosotros venimos como diciendo, ay, en esa iglesia, o en otra iglesia, o que nosotros en esta iglesia. Y usted, en cierta manera, yo no sé qué iglesia usted está hablando, pero nosotros sabemos qué iglesia habla la Biblia. Y yo entonces quería aprovechar que no hay mucha gente los julios, que están nada más los que van a la iglesia. No van por ninguna otra razón que el domingo y hay que ir a la iglesia. Y yo entonces quisiera que este grupo me acompañara en esta serie de estudios para nosotros entonces hablar exactamente de lo que queremos hacer en este lugar. Nosotros queremos plantar una iglesia. No queremos que la gente venga, no queremos hacer una bulla y hacer como algo donde la gente va. No es un concierto, no es un centro de adoración, no es un centro familiar, es una iglesia. Y usted entonces necesita saber lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Hay personas que han dicho, bueno, yo estaba en otra iglesia, el pastor está haciendo esto en otra iglesia. O sea, bueno, yo entonces quiero que usted escuche lo que dice la Biblia según el entendimiento de Dios, y a través entonces de mío, de lo que es. ¿Quiénes son
aquellos que componen una iglesia. ¿Cuál es el pueblo que hace? ¿Cómo es usted cuando usted es parte de una iglesia? Nosotros queremos hablar de tres cosas en esta mañana, y parte lo sacamos aquí de Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 al 10. Queremos hablar de la importancia de la iglesia, porque es importante, pastor, hablar de la iglesia cuando yo tengo tantos problemas en la vida. Y usted va a ver que la importancia de la iglesia viene casada con tu vida real, como en verdad es. Usted, para poderlo hacer en la vida, necesita una iglesia. Una iglesia que sea iglesia. Y nosotros queremos hablar segundo de qué es una iglesia, y hablar entonces de estos aspectos acerca, por ejemplo, llegaremos ahí, pero nada más como por si se me duerme. ¿Por qué está el hermano en la iglesia? ¿O por qué hay problemas? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué a veces la iglesia no se lleva bien? ¿Por qué en la iglesia a veces hay hermanos que mira lo que hizo, la hermana mira lo que hizo? Y la Biblia entonces me va a hablar a mí de lo que es una iglesia. ¿Qué usted cree que era una iglesia? Y tercero, la Biblia entonces me va a hablar a mí de lo que queremos hablar, es de las características de un creyente. ¿Quiénes son las personas que componen la iglesia? Son estas tres cosas entonces, como están en su pantalla: la importancia, lo que es la iglesia, y por último entonces las características de la gente, del pueblo. Estamos hablando del pueblo, de la iglesia. La semana que viene hablaremos de el gobierno de la iglesia, cómo se dirige, cómo el pastor se mueve en la iglesia, cómo debe levantar los líderes, ¿qué es eso? Porque allá me ponieron a mí enseguida a predicar. Pero así no es. Vamos a hablar del gobierno de la iglesia, y después vamos a hablar de la adoración en la iglesia. La iglesia es la otra semana. La adoración en la iglesia no es un concierto, no es un show. Y tercero, o lo último, el cuarto de la semana, vamos a hablar entonces de la misión de la iglesia. ¿Qué va a ser? Y eso ya nos pone en julio al final, para comenzar agosto, para entonces organizarnos con los poquitos que queden, amén. Que los poquitos que queden en ese julio, para entonces nosotros hacer, pero vamos a hacer la iglesia, no vamos a hacer lo que los otros querían. Vamos a hacer la iglesia, y vamos a darle a la iglesia. Y Dios dice, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El problema es con él. Hay que hacer lo que él hace en la iglesia. Eso entonces es el rol que tenemos. En agosto entonces llamamos a la iglesia, a las personas, a venir a unas semanas de entrenamiento, de visión, y volvemos a hacer los equipos que vamos a hacer con el entendimiento de estas 4 semanas. Y entonces ahí le damos a la iglesia. Mire entonces conmigo la importancia de la iglesia. Una de las cosas por la cual este tema es importante es porque nosotros vivimos en un tiempo donde hay personas que dicen, I love Jesus, I just don't like the church. A mí me gusta Jesús, pero es la iglesia la que no me gusta. Y esto se escucha en los jóvenes mucho más que en otras personas. O los jóvenes entonces tienen una afinidad, para que ustedes vean los jóvenes, los milenios, que son como la edad de mi hijo, como los 30 para abajo, los muchachos de 30 para abajo, y después están los 20 para abajo, es otra generación más. Pero hoy es good, es bueno tener a Jesús. Todo el mundo profesa tener a Jesús, pero hoy la gente dejan de ir a la iglesia. Ha habido un decaimiento en todas las iglesias de asistencia. Todas las iglesias, es más, que Estados Unidos ha perdido como 3% de la población de ganar almas. La iglesia sigue, la población sigue creciendo, y la iglesia sigue bajando al nivel de la población. No alcanzamos más. Por ejemplo, hay más mujeres teniendo hijos que iglesias ganando gente para el Señor. Es lo que quiero decir. La población crece más rápido que la iglesia crece. Más que en las estadísticas estamos perdiendo más y más la guerra. Eso es obvio, la palabra de Dios nos dice. Y ahora
hablando de la semana pasada con la decisión de la corte esta suprema de Estados Unidos, pues la iglesia va a reducirse más porque la gente van ahora a presionar y a tratar de decirle por ejemplo, un pastor que no case a los homosexuales, es una persona cerrada, es una iglesia muerta, son gente legalista. Y en otra, usted si va a una iglesia así, pues usted le van a decir a usted qué clase, si en su iglesia aceptan estas cosas. Y usted va a tener que responder en aquel entonces. Pero la importancia, la reputación de la iglesia ha decaído, que nosotros queremos seguir cantando. Hay un pensamiento de decir, yo no voy a la iglesia hoy, pero yo enciendo mi televisión y tengo mi tiempo con Dios. Usted escucha a su favorito en la televisión o pone su disco o va a un lugar donde va a haber un concierto, alguien va a cantar, ese lugar está lleno, usted dice qué lindo, qué lindo estuvo, y a la otra semana no, usted no es miembro de una iglesia, usted no comparte en la iglesia, usted no se interesa por la iglesia, usted va a la iglesia como un teatro, como un concierto, como cuando viene uno de estos grandes cantantes, usted va si se siente bien o no va si se siente mal. Y eso es importante. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? Y permítame que Cristo dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted es miembro de la iglesia, usted es una iglesia, por eso se entregó Él por usted. Cristo no se entregó por ti individualmente, se entregó por ti como la visión de una esposa ataviada para Él junto con todos los demás. Una iglesia. No, mire, la Biblia entonces me va a decir que hay 3 razones por las cuales la iglesia importa. Hay muchas más, pero que yo veo aquí en este pasaje, en 1 de Pedro capítulo 2, la Biblia me dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay tantas cosas que podemos hablar de ahí, pero una de las cosas que nosotros vemos es que este versículo viene en el contexto de Primera de Pedro, y Primera de Pedro es una carta escrita a cristianos que sufren y que son inmigrantes, que son gente que no pertenecen a esa nación. Mire conmigo en Primera de Pedro, el capítulo 1, doble conmigo. En el versículo 1 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, aquí va a decir a quienes le está escribiendo, a los expatriados de la dispersión en Ponto y Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas entonces en el versículo 1 me dice son gente que están esparciados, están ellos en todo lugar, están en diferentes lugares. En el capítulo 2, versículo 11, miren lo que dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos en este mundo de pasada, hermano. Usted no está en este mundo para hacer su negocio, para ganar dinero, usted está de pasada. Por eso usted necesita la iglesia. La iglesia es un lugar donde se te llena la gasolina para que usted siga de pasada. Si no, la tendencia es que usted se le acaba la gasolina y se queda en este mundo, se queda aquí. Pero la Biblia me dice, mire, esta carta, los cristianos estaban sufriendo. Mire conmigo el capítulo 1 otra vez. Bien rápido les doy el contexto de este libro. En el capítulo 1, otra vez regresando atrás, en el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Y uno dice, ¿qué te estás alegrando? En el versículo 3 al 5 está hablando de que Cristo resucitó. Y ahora me dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Usted tiene problemas, diversas pruebas. Hay gente aquí con problemas económicos, hay gente aquí con problemas matrimoniales, hay gente con problemas morales, gente con problemas en su trabajo, gente con problemas con sus hijos. Hay diversas pruebas al creyente.
Y me dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia me está diciendo, miren, usted necesita la iglesia porque nosotros estamos de pasada, somos peregrinos en este lugar. En este lugar tenemos problemas de toda índole y usted necesita conocer. El único lugar donde le dan a conocer es que el problema que usted está pasando es un problema, es una prueba de fe. Usted tiene que crecer su fe, tiene que alimentar su fe, tiene que caminar con fe para poderlo hacer en este mundo. Si no, usted, permítame, se raja, deja seguir al Señor y huye de las cosas de Dios y sigue las cosas del mundo, porque usted tiene temor de perder las cosas de este mundo. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando nosotros sufrimos, nosotros entonces tenemos que conocer, tener una iglesia para que se pompee, para que hagamos ejercicio en la fe, porque sin ella no aguantan. Miren el capítulo 4, otra vez 1 Pedro, capítulo 4, si me notan lo que estoy haciendo, el pastor no está yendo de aquí a allá, nada más el pastor está diciendo, este versículo que tú estás viendo es un versículo que está escrito con un propósito, está escrito con un propósito. La iglesia, usted es una nación santa, usted es un pueblo adquirido por Dios, no adquirido por nadie, por Dios adquirido, porque en el mundo va a tener aflicción, pero Cristo dice, yo he vencido al mundo. Si a usted no le interesan las cosas de Dios, pues entonces usted no le interesa al Señor, pues entonces uno, no venimos a la iglesia, dos, no, estamos tratando de arreglar el mundo a nuestra manera. Y mira primero el Pedro capítulo 4, me va a decir la Biblia una cosa más en el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis, no te sorprenda, hermano, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os goce con gran alegría. Y miren lo que está diciendo Dios nos ha llamado a nosotros, ¿sabe qué? A sufrir. Dice en el versículo 13, a participar en los padecimientos de Cristo. Ese no soy yo, ese no es el pastor Bautista que no cree en sanidad. Ese es el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, que cuando el problema viene en la vida, una cosa es que Dios sana, pero otra cosa también que Él te ha llamado a padecer como Cristo ha padecido. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Nosotros hemos querido inventar otra religión. Y la Biblia entonces en la iglesia nosotros aprendemos los padecimientos de Cristo. Aprendemos lo que Jesús ha hecho. Y nosotros entonces de ahí nosotros recibimos ánimo para que también cuando Cristo venga, ahí está la gloria. En otras palabras, nosotros tenemos una visión más grande que el mundo tiene. Pero nosotros, una de las realidades que necesitamos la iglesia es porque los padecimientos, dice, están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Hay hermanos en África que no tienen lugar donde reunirse. Sus niños tienen hambre, pero sin embargo, ahí están. Ahí se predica la palabra, ahí ellos cantan sus himnos, sus canciones, ahí hacen la cena del Señor, ahí se bautizan y ahí sigue la iglesia. La iglesia no es el lugar mejor aire acondicionado, no es el lugar con el stage más grande que parece un teatro, no es el lugar, eso no es la iglesia. La iglesia entonces existe con el propósito de alimentar tu vida en los peores momentos de tu vida. La iglesia es importante. Porque si no tienes la iglesia, no tienes las perspectivas que necesitas tener para no asombrarte de tu problema, sino decir, este problema también requiere la aplicación de lo que yo conozco acerca de Cristo. Nosotros, en otras palabras, si usted es creyente, usted no viene a la iglesia para ver, ok, pastor, ya yo sé eso, ¿qué otra cosa para quitarme este problema? Esas iglesias se llenan. Lo que la iglesia dice, lo que en una iglesia verdadera se dice es que cualquier problema que tú tienes son padecimientos para que usted aprenda, comine, experimente la bendición de participar con Cristo y ya. Usted entonces aprende a ser cristiano, no a usar el cristianismo a lo que usted quiere, sino a
a regocijarse en ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes pensaron que esa iba a ser esta iglesia? O quizás teníamos otra idea. Mire, otra cosa más, no solamente la iglesia es importante porque me enseña el entendimiento para nosotros sufrir, sino que la iglesia también me da a mí identidad, me da el significado para vivir. Y por eso en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9 y 10 me dice una serie de nombres que describen a la iglesia. Me dice que nosotros somos nación, linaje escogido, hermano. Usted no es de México, usted no es de Cuba, usted no es de Puerto Rico, usted es linaje escogido, pueblo, dice, real sacerdocio. No es cualquiera, ustedes son de los sacerdotes más sacerdotes, dice la Biblia. Usted es pueblo adquirido por Dios. Y nos enseña a nosotros entonces la dignidad de un creyente. Cuando nosotros entonces no tenemos la visión, y la iglesia existe para darte esa identidad y significado, pues nosotros entonces queremos vernos como el millonario, queremos vernos como el atleta, queremos vernos como esto, que adoptamos identidades, que entonces se desarrolla toda una vida, la manera de vestir, lo que hago el sábado, el domingo, el dinero donde lo gasto, toda la vida se desarrolla por la identidad que nosotros queremos tener. Y la Biblia está diciendo, tu identidad es un pueblo de Dios, tú eres una nación santa, eres un real sacerdocio. Donde quiera que tú estás, tú bendices. Donde quiera que tú estás, tú traes la presencia de Dios a tus hijos, a tu familia, en tu hogar. Tú eres profeta, tú eres rey, tú eres sacerdote. En tu hogar tú no eres cualquiera. En el mundo, en los hogares a veces, pues las personas como dicen, se ningunean. Tú no eres nadie, tú no eres nadie. No eres nadie, pero la Biblia nos dice a nosotros en la iglesia, usted recobra el significado, la identidad de ser una persona real, no solamente de mentira, real, sino real quiere decir de gente de grande calidad. Y nosotros entonces la dignidad, uno le enseña a sus hijos a comportarse de tal manera, porque ustedes no son como los demás, ustedes son hijos del rey. Usted tiene que tener como tiempo para enseñarle a sus hijos la identidad. ¿Saben por qué? Porque ellos aprenden la identidad de los muñequitos que ven en la televisión, aprenden su identidad de los cantantes que están en la televisión. Si son muchachitas, aprenden entonces de las cantantes que están en la televisión, que se visten inapropiadamente, que se ponen ropa inapropiada, y nosotros entonces ya ni decimos nada porque para que no se enojen. Pero mire, usted tiene en su hogar la iglesia. La iglesia no corrige a tus hijos, la iglesia levanta el foco de tu vida para que tú entiendas quién tú eres, para que entonces tú hagas papá y mamá a tus hijos en tu hogar y levantes el foco de tu hogar, la moralidad de tu hogar, la identidad de tu hogar, la música de tu hogar, la recreación de tu hogar, el ambiente del hogar, la comunicación del hogar. Todo lo levantas a otro nivel porque ustedes son gente importante. Siempre cuando yo hablo de esto me acuerdo una vez que mi esposa y yo, muchos años atrás, fuimos a Cancún, y fuimos a Cancún como en julio. Si usted va a ir a Cancún, no vaya en julio porque es mucho calor. Para uno que ya está fuera de onda, a mí me gustaba, pero a mi esposa no tanto. Es un calor tremendo. Pero lo que encontramos es que el hotel donde estábamos, un hotel para los americanos, estaba llenito de hispanos. Y yo entonces, en cierta manera dije, eso no me gusta. ¿Por qué? Y yo digo, yo trabajo siempre con hispanos y ahora venir, tengo que estar testificando, me siento mal, tengo que estar todavía trabajando, pienso. Y entonces como que me gusta, ver los americanos, no ve al alemán, ve a la rusa, ve a toda la gente. Y entonces uno como que mira a la gente, pero cuando ve el hispano ya los conozco. Pero miren una cosa que nosotros encontramos en ese tiempo, que todos los hispanos que estaban en ese hotel, era un hotel bueno, y no podía ser cualquier persona hispana que iba ahí. Eran entonces los doctores, los abogados, los empresarios, me imagino de México y otros lugares. Pero miren lo que yo noté, que
que cuando ellos le hablaban a sus hijos, le decían: Miguel, ven acá. Y ahí lo corregí: Miguel, tú sabes que tú no debes de hacer eso. ¿Qué le vas a decir a tu hermana? Perdóname, vaya y dígaselo. Y de pronto mi esposo y yo, ustedes se acuerdan que yo dije esto cuando eso pasó de verdad. Si usted lleva aquí como 17 años conmigo, sabe que eso pasó cuando yo estaba en el otro lugar. Y cuando cuando yo fui a la iglesia, yo dije: hay que predicar acerca de la familia. ¿Sabe lo que había que predicar? Hay que predicar que usted recobre su identidad. Usted no puede estar criando hijos como en la crianza, como si vienen o algo. Usted tiene que criar hijos como usted es. Venimos de países donde el hogar es importante, donde el papá se respeta, donde la madre no alces tu voz contra la mamá, donde los padres no gritan, sino le hablan a sus hijos. Y si usted dice: yo, pastor, es que yo no vine de esa gente. Bueno, pero usted ahora es linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes, para que seas como Él, lo más digno que hay en tu casa. La iglesia, entonces usted necesita la iglesia porque es importante, porque la iglesia te va a recordar a ti la manera, el manerismo, por lo menos, de cómo usted debe de ser. Y lo último que me dice aquí en este punto, la importancia de la iglesia, es que la iglesia me enseña el propósito. Mire, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 me habla de estos títulos tremendos de dignidad, que son títulos que Moisés usó con el antiguo pueblo de Israel. La Biblia está diciendo: la iglesia hoy también es como el pueblo de Israel. Somos escogidos por Dios. Y me dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que me está diciendo la Biblia. La Biblia me enseña a mí que en la iglesia uno aprende el propósito de cómo vivir, de para qué vivir. Uno vive en la vida para anunciar las virtudes de aquel. No es para anunciar tus virtudes, es para anunciar las virtudes de aquel. Uno siempre es el ejemplo cuando uno, por ejemplo, le habla a los hijos, de decir: yo también, mami también, nosotros no somos perfectos y a veces que hacemos cosas que están mal, pero nosotros seguimos a aquel. O sea, en otras palabras, la iglesia te recuerda que cualquier cosa que tú estás pasando, ya sea enfermedad, ya sea problema matrimonial, todo se arregla de esta manera. Se arregla tú diciendo: ¿cómo, Señor, tú quieres que yo proclame tu virtud? ¿Qué tú quieres que yo enseñe de aquí en este lugar de ti? ¿Qué virtud tuya quieres que yo anuncie? Hay virtud, por ejemplo, la paciencia de Jesús. Y Dios quiere que yo sea paciente como Él. O el amor de Jesús, Dios quiere que yo ame con Él. O el perdón de Jesús, que en la cruz del Calvario Él dice: no, perdónenles porque no saben lo que hacen. Y mirar a tu esposo, mirar a tus hijos cuando las personas te faltan a ti y decirles: estas personas no sabían lo que hacían y yo les voy a extender perdón. Pues la Biblia entonces me está diciendo: eso es lo que Dios quiere ver. Cuando tú estás enfermo en el hospital, ¿cuántas veces yo no he ido? Mira, hay veces que yo he ido a un hospital y salgo como corriendo de ese lugar. Es como dice el Señor, eso es como que oró por ahí. Pero hay lugares donde uno va y uno se va como diciendo: pues la mujer o el hombre me ministró. Como que el difunto que está por morir le ministra a uno, lo llena a uno y le dice: gracias, pastor. Yo estoy como el hermano este que falleció hace un tiempo atrás, Raúl, cuando yo fui a visitar como para hablarle más del evangelio, pues él entonces me habló, no paró de hablar, y todo lo que hablaba era lo que él ha aprendido en la relación con Cristo a través de su vida. Y fue yo entonces ahí sentado como diciendo: hable más, porque necesito aprender. A los 60 ya me queda poco. Déjame sacarle el jugo a este hombre antes de morir, porque su enfermedad, su condición triste, dolorosa, hace como un limón, exprime la vida y saca lo que en verdad vale de la vida. Nosotros entonces lo que hacemos es que nosotros queremos nada más que Dios cambie los problemas, que Dios quite. Usted lo que quiere es enseñar la virtud de que mira el dinero que tengo, mira los niños que tengo, mira todo lo que, mira la salud que tengo, mira cómo yo hago ejercicio, mira el shape que estoy, mira toda la virtud de uno. Y la Biblia me está diciendo: no,
La iglesia te recuerda que cuando usted está bien, pues gloria a Dios, pero cuando usted está mal, como estaban estas personas, inmigrantes, la Biblia me dice que usted entonces enseña las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no se olviden de eso, porque usted fue llamado de las tinieblas, hermano. Usted no estaba en la luz, estaba en las tinieblas. No se crean mejor que nadie más. La Biblia me dice, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delito y pecado, y Cristo nos llama de las tinieblas y nos saca y nos pone en la luz, para que de ahora en adelante veamos como Él nos ve. Entonces nosotros hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué es la iglesia importante? Pues la iglesia es importante porque la iglesia es el único lugar donde tú vas a escuchar esto. Vas a escuchar, por ejemplo, que tú miren lo que dice en la Biblia en el capítulo 4. Cuando usted, en el capítulo 4, versículo 12, para recordárselo, ¿dónde usted ha escuchado esto? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Usted no escucha eso en un concierto. Usted no escucha eso. ¿Sabe? Los otros días estaba escuchando en la radio. Mi hijo tiene una nueva canción que está saliendo en la radio. Nosotros ahora estamos en la única radio que sale, ahí 104.7. Y estamos entonces escuchando ahí. Pero pues yo estoy escuchando la radio un poco más cristiana. Tengo que decirle que yo no me gusta escuchar la radio cristiana. ¿Por qué? Por esta razón. En la radio cristiana es todo. Usted tiene un problema, usted está triste, usted tiene que estar alegre. Es como usted está deprimido, usted tiene que estar contento. Es como todo, es como usted tiene que ir así como un muñeco, alegre nada más. Y la Biblia me dice, es nada más en la iglesia, una iglesia correcta, donde usted va a decir, cuando usted padezca y sufra, usted lo que tiene que hacer es armarse del sufrimiento de Jesús. Y cuando usted diga, no aguanto más, usted puede decir, pero el Señor aguantó. Y cuando usted dice, pero mira qué injusticia, usted dice, al Señor también fue injusto. Cuando uno dice, pero mira cómo engañaron, usted también dice, al Señor también lo engañaron. Y usted en cada golpe que la vida que le da, usted puede mirar al Señor y gozarse. No alegre, no decir, ay, qué bueno que estoy sufriendo. No. Es decir, eso te da el gozo, te da fuerza en caminar en este mundo. Un lugar que no es iglesia no habla así. Está hablando de una manera para atraer a la gente, para que sigan viniendo la gente, para que entonces haya más gente, para entonces ser más gente. Y la Biblia me está diciendo, nosotros somos, aunque hay dos o tres, somos dos o tres de linaje escogido, de nación santa, los dos o tres que nada más, de real sacerdocio. Eso ahí nos da la dignidad, y nos da el propósito, y nos da entonces el entender nuestro sufrimiento. Mire lo segundo, la Biblia me dice, ¿qué es la iglesia? Entonces, ¿qué es la iglesia? Y permítame parquear un momentito aquí, no muy largo, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? Pues nosotros a veces creemos que una iglesia es donde hay un ministerio de jóvenes. Y aunque no hay nada malo con tener un ministerio de jóvenes, y debe de haber un ministerio de jóvenes, la iglesia no es un lugar donde necesariamente hay un ministerio de jóvenes. Los llevo, miren, nada más, bueno, a cualquiera de de los países pobres en este mundo, pues hay personas que no tienen los luces que tienen, no tienen los micrófonos, no tienen las guitarras eléctricas, no tienen los tambores, no tienen el gimnasio, no tienen el dinero para pagarle a una persona, una pareja que cree que siempre esté pensando de lunes a viernes, vamos a jugar, vamos a hacer esto, y siempre haciendo un movimiento para atraer. Eso es lo que es un ministerio de jóvenes. Pero un ministerio de jóvenes es importante, queremos tener, pero es un ministerio de jóvenes, no es la iglesia. La iglesia, entonces, me dice la Biblia a mí, la esencia de la iglesia es otra cosa. Y la palabra de Dios entonces me va a enseñar. Mire, la Biblia me dice a mí, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, me dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, subraya ahí, adquirido por Dios. Y después dice en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora soy pueblo. La Biblia entonces me dice que la iglesia es el pueblo, no la gente. Lo que hace la iglesia no son las paredes, la
iglesia americana donde nosotros estamos están teniendo una serie acerca del discipulado. Y si usted cuando doble aquí a la derecha al salir, en el pasillo a mano izquierda hay como un board, ahí hay un mural que tiene unos espejos, y arriba dice, en el espejo en inglés y en español, dice ¿quién es responsable del discipulado en esta iglesia, de ayudar a otros a crecer en Cristo? Y cuando entonces uno mira a ver quién es el responsable, pues ahí está el espejo, eres tú. Igual que un pastor que la iglesia estaba muerta, así deprimida, y el pastor entonces hizo un funeral, alguien se había muerto, y él entonces proclamó y promovió que había una muerte muy importante, y toda la iglesia vino a ver, y él entonces tenía su ataúd abierto ahí. Cuando la gente venía y se paraban en el ataúd, hacía, se iban o empezaban a llorar, y al final entonces lo que el pastor había hecho en el ataúd que había abierto, había puesto un espejo y había dicho, la iglesia está muerta, tú eres el que está muerto. Okay. La iglesia no está, usted es la iglesia. Si no hay jóvenes es porque usted no le interesan sus hijos. Si no hay jóvenes es porque no damos lo que tenemos que dar para que la iglesia crezca. Nosotros entonces lo que tenemos es que la iglesia está como usted está. No se ponga a hablar de la iglesia, porque usted está copiando para arriba. Usted está hablando mal de usted mismo, de sus hermanas y de su mamá. Pues la iglesia se conoce, la historia del cristianismo, como la madre de la fe, es donde la gente va, y donde uno nace de nuevo por el evangelio, por el Espíritu Santo. Pero en una iglesia, sean 2 o 3 gatos que estaban ahí y el pastor que predicó, y usted aceptó al Señor. Y cuando usted está en un campo que la predican o alguien le comparte a Cristo, usted acepta al Señor. Esa era la iglesia, esa era la sal de la tierra que estaba allá, quien te gana y te trae a este lugar. No es para que usted diga, a mí me ganaron allá, yo no tengo que estar en la iglesia. Te ganó a alguien en la iglesia. Hay veces que hay personas que uno de los problemas que a veces tiene uno en la iglesia es que uno comienza un ministerio y hay 2 parejas que se hacen mejores amigos. Y amén, yo hago eso, hacemos eso con intención. Pero una vez que uno tiene su amigo en la iglesia, ya no le interesa los demás, porque ya está bien en la iglesia. Entonces hay que romper ese ministerio para entonces, esto pasó en otro lugar. Lo bueno de la iglesia era lo malo de la iglesia. Lo bueno de la iglesia que habían tanta buena gente que uno hacía buenas amistades. Y lo malo de la iglesia es que habían tanta buena gente que uno hacía amistades. Cuando uno hace las amistades, se olvida del que no es. Yo no lo necesito. A mí no me interesa el que está ahí atrás. No me importa la comunidad. Lo más importante es que vamos a ver el juego juntos, que vamos a salir a comer tú y yo, que vamos a ir al teatro tú y yo, y nos olvidamos entonces de la iglesia. Y la iglesia entonces la Biblia me está diciendo que usted es pueblo de Dios, que uno tiene que estar preocupado. Si usted es mamá, por ejemplo, y usted tiene 10 hijos, okay, están los 9 ahí y falta uno. Y usted en el día de las madres están todos los hijos ahí trayéndote regalo. De pronto, mamá, ¿por qué usted llora? Porque falta Pepito. Está en la prisión, Pepito. Tú sabes, Pepito se mete en problemas. Y las madres siempre están tristes cuando falta el que tenía que estar. Y Dios en su iglesia, la madre, está triste. No estamos nosotros contentos, pero la iglesia no es así. La iglesia es el pueblo de Dios, adquirido por Él. Siempre Dios ha tenido un pueblo. Usted mire, si lee en la Biblia, para recordarle, cuando Adán tuvo a Caín y Abel, los dos vinieron al Señor con una ofrenda. Adán ni había enseñado ni había predicado, pero innatamente dentro de nuestro corazón está la tendencia de que tengo que ir a darle a Dios, tengo que ir y adorarle a Dios, reconozco que hay un Dios. Todo el mundo tiene un Dios, aun cuando no es, digamos, un Dios cristiano. Quizás el Dios de la gente es el deporte. El domingo las personas se aseguran todo de que no me moleste mi juego de pelota, mi soccer o mi picnic o eso entonces se convierte en
Biblia está diciendo, tener una relación con Dios es reconocer que Dios siempre busca un pueblo. El pueblo tiene que estar hacia Dios. Si usted lee en la Biblia, usted escucha que Set, el hijo de Adán, como la cuarta o la quinta generación, dice que Set, los hombres comenzaron, en el capítulo 4, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y la Biblia entonces me enseña esa palabra invocar. Es una palabra técnica en la Biblia acerca de adoración. La Biblia entonces dice en Romanos capítulo 10 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo que está diciendo la Biblia, todo aquel que entonces adora a Dios, todo aquel que invoca su nombre, que lo llama, que lo reconoce, que lo entiende, que lo comprende, que lo busca, que dice sí a lo que Dios es, eso entonces es donde empieza la iglesia. La Biblia me dice que Abraham, donde quiera que él iba, usted lee la Biblia en Abraham bien bonito, donde quiera que Abraham iba, hacía un altar de piedra, hacía una piedra ahí y se iba a otro lugar y hacía un altar, bueno, donde quiera que iba. Y no había iglesia como había aquí, pero había iglesia. El pueblo de Dios siempre ha reconocido y ha dado culto a Dios, ha dado gracias a Dios, ha dado evidencia de que hay un Dios. La iglesia es un pueblo que carga la evidencia de que hay un Dios en este mundo. Nosotros no estamos aquí para ver qué bueno sale por ahí por la boca del pastor para yo seguir viviendo mi vida. No, nosotros estamos aquí para aprender, conocer cómo Dios se testifica, cómo Dios se conoce en nuestro mundo. La Biblia habla de Moisés, y en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, Dios instituye la iglesia, le da el templo, le da los sacerdotes, le da los rituales, le da todo el show que ellos hacían, y todo eso era para apuntar de que un día venía Cristo, quien iba a edificar su iglesia. Y todas estas cosas que se están haciendo es nada más para explicarte lo que Cristo hizo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente el Cordero que cada año hay que matar, es el Cordero de Dios que una vez y para siempre quitó el pecado del mundo. La Biblia me dice en el tiempo de Jesús, que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la Biblia dice en el tiempo de Pablo, que Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo, el Espíritu Santo mora en usted, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí, no está allá, no está en el altar, no está delante. El Espíritu Santo está dentro de cada persona que está dentro de la iglesia. La parte santa de la iglesia no es la parte de adelante. La parte santa de la iglesia es el creyente que está al lado tuyo. Y si usted es creyente, es todo acerca de usted. La Biblia entonces me dice, no dude, no le eche la culpa a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y mire, hablando en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, la Biblia dice que la iglesia se hace de estas dos maneras. Primero dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí subraya la palabra, nos llamó. La iglesia es un grupo de personas que ha escuchado el llamado de Dios. No es un lugar donde uno va, por eso hay gente que viene y van y la idea es que uno voy y sí, pero no, la iglesia es unas personas que han escuchado el llamado. Ha sonado el timbre en su vida, el alarma ha sonado en usted. Usted ha escuchado la voz de Dios. Dios te ha llamado. Usted no va a la iglesia, usted tiene que ir a la iglesia porque Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ti, es un llamado de Dios. Y nosotros necesitamos entonces responder a Dios, como la Biblia me dice, como un llamado. Y la Biblia me dice, bueno, la palabra eclesía o iglesia es la palabra que en griego quiere decir eclesía, o la palabra eclesía que quiere decir los llamados. Entonces la iglesia es la congregación de aquellos que son llamados por Dios, que recibieron el texto, que recibieron en sus corazones de juntarse con Dios, de escuchar el evangelio. Y como dice aquí en el versículo 10, que no habías recibido misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Un llamado de darte a ti la misericordia de Dios a tu vida, de perdonar tus pecados, de limpiarte completamente, de pasado, presente y futuro. Eso es un llamado. No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo en una iglesia lo tiene, en una iglesia ahora en las paredes, sino todos los que son de la iglesia lo tienen, los demás no lo tienen. Muy interesante ahí. Siempre en la historia de aquellos que estudian la iglesia, lo que dice la Biblia, siempre hay una diferencia acerca de la iglesia. Hay gente que, ay, mira qué terrible, y hay otros que parecen santitos. Y bueno, uno dice, pues entonces, ¿qué es esto? Porque
Porque mira lo que ha pasado, un pueblo mixto en la iglesia. La Biblia me habla a través de los años, la Biblia habla de la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible son todas aquellas personas que están en una iglesia, en un servicio, en donde quiera que están. Pero la iglesia invisible son aquellas personas que son, como dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos ¿qué? Los elegidos. Hay muchas personas que son llamadas, van ese domingo, tienen problemas en su familia o algo y van a la iglesia. Ellos entonces van a la iglesia porque dicen a ver si nos ayudan en el matrimonio. Pero la iglesia verdadera no es aquellos que vienen a la iglesia para que Dios los ayude en el matrimonio. Aquellos que son de la iglesia son aquellos que son elegidos. No importa tu matrimonio, Dios viene a salvar tu vida. Y la Biblia entonces me dice a mí que la iglesia visible somos todos nosotros, pero la iglesia invisible son aquellos entre nosotros que son entonces las personas salvas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios entonces elige a su pueblo y Cristo derrama su sangre por su pueblo. Y uno dice, pues, ¿seré yo de su pueblo, pastor? Bueno, si usted acepta a Cristo, si acepta al Señor y pone su fe en Él, usted es del pueblo de Dios. Porque la gente que son salvas expresan esa obra de Dios en su vida, a los mandamientos de Dios, al llamado de Dios, y responden al llamado de Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, hay gente que, hay un grupo mixto en la iglesia, unos son visibles y otros son invisibles de la obra de Dios que está haciendo en su corazón. ¿Se acuerdan? Para explicar esto está Mateo capítulo 13, la parábola de la cizaña y el trigo, ¿se acuerdan? Y va el trabajador y siembra su trigo, su campo, y después pasa la noche, al otro día vienen los trabajadores y le dicen al dueño, le dicen, pero no que tú sembraste trigo, porque hay cizaña entre nosotros, porque hay cizaña entre nosotros. Y la Biblia dice que un enemigo lo hizo. Dice, pues vamos a quitar la cizaña, vamos a sacar todo el mundo que hace mal de la iglesia. La Biblia dice, no, porque si tú haces eso, vas a sacar al trigo también. Y lo que está diciendo el Señor, mire, escuche bien, hay gente santita, gente de moral decente, que no son salvos, y hay gente que a veces cae y hace sus cosas y uno dijera, oh, wow, que son salvos. Y uno como pastor no debe de aplicar como la ley o la regla de pues todo el mundo está mal. Uno entonces tiene que tomar tiempo para ayudar a no sacar con el trigo, con la cizaña, no saques el trigo también. Hay personas que se van a ir anyway, porque sus corazones no, el llamado de Dios no está aquí para ellos. Pero hay personas que no importa si se van, donde quiera que están bajo la presencia de Dios. Dios está obrando en su vida. Nosotros en la iglesia, los pastores, servimos a que usted camine con Dios, no que usted camine conmigo, sino camine con Dios. Es un privilegio y una bendición ser el pastor, de guiarlos a ustedes, de enseñarles a ustedes, pero yo no soy el único pastor, y usted sabe eso, ¿verdad? Y usted puede ir a otro pastor. Es nada más que la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros hay pueblo mixto, hay gente salva y hay gente que no son salvas. El ministerio de la iglesia te ayuda a ti a reconocer las marcas de una persona salva. ¿Cuáles son? Este es mi tercer punto y el último. Mire conmigo, doble conmigo aquí. Perdóneme que voy a cambiar de pasaje, pero mire en Primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 1 hasta el 10, hasta el 9. Nada más hay 6 características de una persona creyente, 6 características de una persona creyente. Déjeme darle algo que quizás le va, un tema, un cuento. Muchos años atrás, yo estaba en Houston, Texas, 17 años atrás. Yo ministraba a 80 iglesias, yo era consultante de iglesia, era bautista del sur, para aquellos que dicen bautista, a mí me gusta una iglesia bautista, yo era más bautista de los bautistas que habían. Y yo entonces tenía 80 iglesias bautistas debajo de mí. Yo entrenaba a los pastores, entrenaba a sus diáconos, entrenaba a sus ujieres, entrenaba a su cuerpo de entrenamiento. Una de las cosas que tenemos aquí, que tenemos clase para todo, y siempre es el pastor enseñando, y uno dice, ¿por qué? Bueno,
en cierta manera este pastor en esta iglesia, Dios lo ha dotado para enseñar la iglesia. Entonces es mi don espiritual. Pero mire, la Biblia entonces, me acuerdo que yo una vez teníamos una reunión en todo Houston de iglesias, de todas las iglesias hispanas en Houston, Texas. ¿Sabe quién estaba predicando? Joel Osteen, el papá estaba predicando. El papá era bautista, que dejó los bautistas para empezar esta iglesia grande que tenía. Entonces es un hombre bautista, pero carismático, fuerza, compa. Era viejito ya en ese entonces, ¿okay? Y a mí entonces no sé por qué me invitaron, porque todo el mundo era una bulla tremenda en ese lugar. Y las canciones dándole ahí como por 4 o 5 horas. Y yo diciendo, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y a mí me daban nada más como 10, 15 minutos para predicar. Bueno, era otro pastor predicaba, yo predicaba y después venía Joel Osteen. Pues claro, todo el mundo va a querer escucharlo. Pues entonces el muchacho primero predica, y después cantan otras 2 horas más, y después entonces me toca a mí. Y yo entonces prediqué. Cuando yo miré toda la gente ya con las manos para arriba, yo dije, ¿qué si ninguna de esta gente es salva? Pues mi trabajo como pastor no es de actuar como pastor, es de predicar la palabra. Y si todo el mundo está ahí, aunque tiene las manos para arriba, las voy a bajar. Mi rol era de bajarle las manos a esa gente. Porque yo entonces pensé, si yo le bajo las manos, yo traigo la unción de Dios. Porque ya nada más uno decía, si uno tocaba una, aleluya, gloria a Dios, estaba todo el mundo así ya. Era nada más decía, ¿y quién vive? Aleluya, gloria a Dios. Oye, pero una cosita nada más y ya todo estaba para arriba. Dije, mira que a mí me cuesta sacar un amén de alguien aquí. Entonces yo digo, mi trabajo aquí es de bajarle la mano a todo el mundo. Ahí yo entonces entro en mi apogeo. Y empecé a predicar 1 Corintios. Bueno, le digo, voy a empezar la historia y después regresamos aquí. Cuando yo terminé, entonces ya todo sudado ahí, porque en aquel entonces yo era peor que era ahora. Mucho peor. Tenía 35 años por ahí, estaba fuerte. Y todo era fuerza. Y ahora ya como que olvídense, ya le tiro la patada cuando llego a la casa, ya le tiro la patada, ya, porque ya no la voy a tirar aquí. Pero, bueno, yo terminé. El hermano Osteen me estaba escuchando y nunca me voy a olvidar cuando yo entonces bajando la escalera y yo estaba diciendo, hasta lo salvé a él. Él entonces me miró y yo pude ver en sus ojos, él me dijo, estás ungido. Y dije, ay, gracias. Pero miren, les bajé la mano a todo el mundo. En 1 Corintios me da mis 6 marcas, y eso fue lo que yo prediqué, 6 marcas de un cristiano. Aquí están todos ustedes. ¿Quién de ustedes es salvo? Empecé yo. ¿Quién de ustedes ha tenido el Espíritu Santo? ¿Cuál es la marca del Espíritu Santo aquí? Todo el mundo creían que aleluya, gloria a Dios, era la marca del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, esa es una. Pero mire lo que es un creyente. 1 Corintios capítulo 1. Y la pregunta entonces va a venir, ¿este es usted? Y esta es la iglesia, el pueblo que necesitamos para formar la iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, Pablo, versículo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Dios, ¿quién es la iglesia a quien él se dirige? Dice que está en Corinto, ahí comienza, a los santificados en Cristo Jesús. Y la primera marca de una persona creyente en Cristo es que es santificada en Cristo Jesús, es lavada tus pecados, tú has sido limpiado de tu mal, Cristo te ha santificado en la sangre derramada en la cruz de Calvario. Usted es salvo por el poder de Cristo Jesús. Usted no es salvo porque se porta bien o va a la iglesia o no va a la iglesia. Usted es salvo por el poder de lo que Cristo ha hecho por ti. Lo ha santificado a usted, pasado, presente y futuro. Una persona que está santificada por el Espíritu de Dios no tiene otras opciones, tiene también ciertas opciones de la palabra de Dios. Y he sido limpiada. Mi pregunta es, ¿usted viene a la iglesia para confesar sus pecados, para que Dios te ayude, o usted viene a la iglesia porque usted es un hombre salvo?
Usted es una mujer santificada. Usted ha sido limpiada. Usted ha sido lavada por el Espíritu de Dios y la sangre de Cristo. La Biblia me dice, el creyente es una persona santificada. Mire lo segundo, sigue hablando. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hay un llamado de Dios en su vida, como estuvimos explicando. No es si usted quiere o usted no quiere, usted tiene una opción. No, es un llamado de Dios. Yo quizás no estoy viviendo ese llamado. Yo quizás no estoy viviendo como debería de. No estoy completamente entregado. Pero usted ha sido llamado. Y usted ha sido llamado a este camino, a ser santo. Santo quiere decir que usted es devoto, que usted está consagrado, que usted está hacia el Señor. Usted es de Dios. Usted no de otra gente. Usted es de Dios. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Usted ha sido llamado a ser santificado, a ser santo delante de Dios. No, mire un momentito. Santo no quiere decir que moralmente usted no tiene tentaciones. Eso no quiere decir. Santito no es una persona que camina así. Ese es un santito, no un santo. Okay. Santo entonces es una persona que, como David, con todas sus tentaciones, su corazón, su dirección es hacia Dios. La dirección de su vida, por muy mal que esté, usted sabe dónde está el polo norte. Usted sabe la palabra, usted conoce, usted dirige su vida en pos del Señor, aunque no siempre perfectamente. El llamado siempre es ven, ven, ven. Y usted entonces a ser santo. Y santo en la Biblia, por ejemplo, la Biblia se llama Santa Biblia. Uno, porque es un libro. Dos, porque es un libro diferente a los demás. Es un libro santo. Los utensilios del templo eran utensilios santos, no porque eran algo diferente, era un utensilio, pero era usado para otro uso, un uso sagrado, es un uso de Dios. Su vida es para que Dios la use, para que usted viva para la gloria de Dios. Eso es lo que es un creyente. Usted no tiene opción. Eso es un llamado a ser santo. Mire, tercero, la Biblia me dice aquí, el llamado a ser santo en cualquier lugar que invoca el nombre del Señor. El versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por todos vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Esta es la tercera marca de un creyente. La tercera marca es que usted está enriquecido en Él. Usted ya lo tiene todo en Él. Usted, por muy pobre que usted es enriquecido en Él. Él es tu riqueza, Él es tu dinero, Él es tu sanidad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Usted se ha enriquecido en Él. Si nosotros venimos a la iglesia como diciendo: ay, Señor, qué pobre, lo que necesito es que tú hagas esto para yo sentirme feliz, pues la iglesia entonces no agarra fuerza. Porque la gente en la iglesia son gente que vienen ya enriquecidos en Él. ¿Qué cosa mejor hay que declararlo a Él, las virtudes de Él? Porque yo estoy enriquecido en Él. Soy rico, millonario en Él. Entonces, esas personas no tienen problema con ofrenda ni nada, porque el Señor es el que bendice, el Señor es el que prospera, el Señor es el que abre y nadie puede cerrar, el Señor es el que da. Usted es enriquecido en Él. Si usted se siente que Dios no me da nada, pues usted es así. Pero cuando uno está enriquecido en Él, la iglesia es de gente enriquecidas en Él. Mire lo cuarto, la Biblia me dice que en el versículo 6, dice, sigo leyendo el versículo 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, escucha, ha sido confirmado en ti, en vosotros. En otras palabras, un creyente es una persona que tiene el testimonio adentro de sí mismo, como dice aquí en el versículo 5, dice el versículo 6, somos confirmados. El testimonio acerca de Cristo es confirmado adentro de mí. Usted no necesita ver, mire un momentito, usted no necesita ver a ver si le va bien al otro. Usted no necesita bien a ver si hay la sanidad allá. Usted necesita saberse acá. Usted lo que necesita es tener el testimonio confirmado adentro de usted. No busque por algo afuera de usted. El creyente es alguien a quien Cristo ha obrado en su vida, dentro de tu vida. Y al otro ¿qué? Dice la Biblia. A ti ¿qué te importa que el otro? Tú lo que te interesa es el testimonio de Cristo confirmado en ti. Con nosotros no hay nada malo con aprender, conocer más, pero el creyente, cuando uno predica, el creyente
no escucha, ay, mira qué buena que estuvo eso del pastor. No, adentro de ti uno dice, verdad, verdad, verdad. El testimonio es confirmado adentro de ti por el Espíritu Santo. El creyente es una persona santificada en Cristo, llamada a ser santo, enriquecida en Él con el testimonio de Cristo, pero el testimonio de Cristo confirmado adentro de mí. Tengo una experiencia con Dios. Y la Biblia me dice, lo quinto aquí en el versículo 7, me dice, de tal manera, mírale ahí, que nada os falta en ningún don espiritual. En otra palabra, el creyente es una persona con dones espirituales. Mire, mi mamá recita, ya se lo olvida todo, pero cuando ella recitaba, la gente lloraba. Me acuerdo en aquel entonces, cuando éramos chiquitos nosotros íbamos a mi mamá a ver, y ella entonces caminaba, me acuerdo, decía, salió hasta la misma puerta. Era una poesía. Casi ahorita la voy a decir, me voy a poner a llorar. Es una mamá que tenía 5 hijos, y los 5 hijos ella los manda a la guerra. Tremendo. Entonces le matan a los hijos, y ella entonces no lloraba. Y las comadres, dice la poesía, las comadres murmuraban, tiene el corazón podrido. Mi mamá entonces actuaba esto, y ella, la poesía, la mamá había perdido a sus hijos, y ella entonces no lloraba. Y la gente la criticaba. Y dice que de pronto empieza a llorar la madre. Y le preguntan a la gente, ¿por qué lloras? Y dice, yo no lloro mi impotencia, yo no lloro mi delito. Lo que lloro es que para darle al pueblo ya no me quedan más hijos. Y todo el mundo lloraba. Porque la madre, una madre cubana, Mambisa, una madre así de muchos años, que amaba la tierra, amaba la gente, entregaba a sus hijos a la guerra contra España, y se los mataron a todos. Y ella entonces empieza a llorar. No llora porque me han matado los hijos, llora porque no tengo más a quien dar. Todo el mundo entonces lloraba. Mi mamá entonces cantaba así, movía a todo el mundo. Pero mire, cualquiera puede mover, pero el don espiritual es dentro de eso, digamos, si es poesía, toca a las personas. Y déjame hacer entonces la pregunta, ¿cuál es tu don? Nosotros tenemos una clase de enseñarte tus dones espirituales, pero mire, ¿cuál es tu don? No que si tocas el piano, no que si tocas la guitarra, no que si cantas, no que si puedes hacer esas cosas que uno hace. El don es algo que entonces cuando tú lo haces, la iglesia recibe bendición. Cuando uno entonces proyecta en la canción, en lo que sea, el Espíritu de Dios penetra a través de eso y toca y impacta y transforma. ¿Cuál es tu energía? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es la cosa que tú tienes que hacer para quedarte bien en esa noche? Porque tú has dado el todo para Dios. Dios te usa de esa manera. La iglesia crece no cuando alguien es voluntario. La iglesia crece cuando los dones se derraman en la iglesia. Y por último, la Biblia me dice en el versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La pregunta para concluir, ¿quién es la iglesia?